El funeral de mi marido fue un espectáculo de soledad. Solo yo frente a aquel ataúd, mientras el viento azotaba mi rostro como si hasta la naturaleza quisiera escapar de aquel escenario desolado. Ni hijos, ni nietas, ni nietos. Solo yo solo mientras el director del velorio se movía incómodo, sin saber dónde poner los ojos, como si la ausencia de los demás le incomodara tanto como a mí. Quizás esperemos otros 5 minutos, María aventuró, con una voz que hizo temblar más que las hojas secas del patio. No, respondí secamente. Comenzar. Alexei odiaba los retrasos. Un hombre de horarios, de rutinas, de todo en su lugar, medicinas en el momento justo, noticias a las 6 en punto, zapatillas alineadas a los pies de la cama. Un hombre de principios, de orden, de dignidad. Ahora allí en el silencio de aquel salón vacío cumplió sin falta su último compromiso, salir solo, puntual como siempre. Me senté en la primera fila, rodeado por 5 sillas vacías. El sacerdote recitó las oraciones con la misma prisa que quien quiere poner fin a un servicio aburrido, sin emociones y sin sentido. Las flores del ataúd parecían ridículamente artificiales, el barniz de la madera brillaba como un mueble de exhibición. Y pensé, si Alexei viera eso, se encogería de hombros con esa ironía suya y murmuraría, «¡Qué teatro, Dios mío!». Luego me miraba perplejo y preguntaba, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están? Por la mañana, un mensaje muy breve de mi hijo, «Lo siento mamá, no funciona». Nada más. Ninguna llamada, ninguna explicación, ninguna señal de que la muerte de su padre lo hubiera afectado siquiera. Me lo imagino escribiendo esas palabras entre un sorbo de café y una calada de un cigarrillo, como si se tratara de otra cita cancelada, otro detalle burocrático. Tal vez estaba en la oficina, o peor aún, en una barbacoa con clientes, riendo, bromeando, fingiendo que aquel era un día cualquiera. Como si la muerte de su padre fuera un punto más de la agenda. Natalia, ni siquiera eso. 2 días antes del funeral, un mensaje de voz, ligero como una brisa que pasa sin dejar huella. «Mamá, no puedo cancelar el maníaco, ya sabes lo nerviosa que me pongo cuando me arruinan la rutina. Dile a papá que estaré allí la semana que viene». La próxima semana. Como si los muertos pudieran esperar, como si el duelo fuera una visita programada en el momento más conveniente. Después de la ceremonia, seguí detrás del ataúd en silencio. No lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no tenía lágrimas. Era algo pesado y silencioso, como una piedra en el pecho que no se mueve, no grita, simplemente existe. En el cementerio, además de mí, solo había un anciano cuidador, apoyado en una lápida a lo lejos. Bajaron el ataúd, echaron la primera palada de tierra y todo quedó en silencio. Me quedé allí más tiempo que nadie, viendo cómo la tierra se tragaba lo que quedaba de él. El viento levantó los dobladillos de mi abrigo como si quisiera llevarme a mí también. La tumba aún no tenía lápida, solo una placa temporal, Alexei Nikolaevich. Marido. Padre. Olvidado. Esa última palabra se me queda pegada como una espina en el zapato. Pequeño, casi invisible, pero no se le permite seguir en paz. Cuando regresé a casa, el silencio era un grito. Su sillón estaba allí, cerca de la ventana, sus zapatillas en su sitio, el mando a distancia en el brazo del sofá, como si fuera a volver en cualquier momento y preguntar irritado, «María, ¿dónde están mis gafas?». Saqué una botella del buen vino que guardaba para las visitas, el que a él le encantaba, y me serví una copa. Luego abrí el teléfono. No suelo navegar por las redes, pero algo me atrajo hasta ahí. Natalia había publicado fotos en el café con sus amigas, vasos levantados, risas, la leyenda, Día de las Niñas, viviendo sin límites. Dima mostró su nuevo swing de golf, sonriendo con la leyenda, Día perfecto, tratos cerrados, sol. Miré hasta que las letras se volvieron borrosas, hasta que la pantalla se volvió borrosa. Apagué el móvil, me tragué la culpa y miré la foto de la pared, Alexei y yo en nuestro 40º aniversario, junto a los rosales que con tanto esmero había plantado. Florecieron rojas en ese momento, llenas de vida. Ahora solo quedaban ramas secas, como todo lo demás. Mañana llamaré al abogado, pensé. Cambiaré todo. Sin fanfarrias, sin drama. Como había vivido, con discreción, con dignidad. Si fui el único que lo acompañó hasta el final, también seré el único que honrará sus últimos deseos. Y no quedaría solo en el papel. Al día siguiente me desperté antes de que saliera el sol.
La cocina olía a madera vieja y a un vacío que solo existe en las casas donde dos se convirtieron en uno y luego, sin previo aviso, volvieron a ser ninguno. Encendí la tetera y, mientras el agua hervía, me dirigí a la oficina. Alexei siempre tenía todo organizado. La carpeta con los documentos del testamento estaba en el primer cajón, atada con una banda elástica, como si supiera que algún día la buscaría. Lo había preparado todo 2 años antes, cuando su salud empezó a fallar, pero nunca se quejó. Fuimos juntos al abogado comentando cada detalle, la casa, la finca, las cuentas de ahorro, incluso el viejo reloj de pared con el cuco, herencia de su abuelo. Abrí la carpeta. La primera página mostraba el saldo de la cuenta principal, casi 3 millones de rublos. Los ahorros de toda la vida, cada centavo ahorrado con sacrificio, cada deseo postergado. En la cláusula de herederos, los nombres de Dima y Natalia, todo dividido en partes iguales. La casa, la finca e incluso el auto, ese que nunca quisieron conducir, pero que preguntaron, irritados, porque seguía pagando el IPA. Sostuve esas sábanas y sentí que me temblaban las manos. No fue la edad. Era algo más, algo que palpitaba en mi interior como un grito ahogado. Descubrí que el precio de la traición no es solo dolor. Es el sonido que hace un zumbido que no sale de tu cabeza. Me levanté, fui al armario y saqué la caja de plástico donde guardaba las fotos antiguas. Allí estaban, almuerzos familiares, cumpleaños, Natalia con un enorme lazo en la cabeza, Dima durmiendo en el regazo de Alexei, un libro abierto sobre su pecho. Éramos una familia. En verdad. O al menos eso pensábamos. Quizás me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el amor no se rompe de repente, como un plato que cae al suelo. Se desvanece lentamente como un papel tapiz que pierde color hasta que ya no reconoces el diseño. Tomé una foto, Alexei y Dima en la orilla del río, el niño de no más de 12 años, su padre con el brazo sobre los hombros, señalando el agua, sonriendo con esa dulzura que tenía. Este hombre merecía más que un adiós en un salón vacío. Guardé la foto, cogí el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importó. Marqué el número de Víctor Sergeyevich, nuestro abogado. Saltó el buzón de voz, como sabía que sucedería. Buenos días. Soy María Nikolaevna. Necesito hacer cambios urgentes en el testamento. Llámame mañana a primera hora. Colgué y me levanté como si tuviera un propósito. Afuera, los rosales que Alexei había plantado estaban secos. No fue falta de agua. Parecían haberse marchitado a propósito, como si ellos también se hubieran rendido. Sabía que tendría que podarlas, limpiar las ramas muertas para que en primavera brotaran nuevas ramas. Pero no esa noche. Esa noche dejé caer las últimas hojas. A la mañana siguiente, incluso antes del desayuno, estaba en el jardín, cortando las ramas secas con las tijeras de podar. Mis manos sabían qué hacer, el metal crujía precisamente como en el pasado, cuando Alexei se reía y decía, tú podas estos rosales mejor que yo corto leña. Siempre ha sido así, podar lo que ya no me sirve me ayudó a ver lo que importaba. El despacho del abogado olía a papeles viejos y a decisiones irrevocables. Víctor Sergeyevich se levantó sorprendido cuando entré. María Nikolaevna, qué sorpresa. No podía esperar, respondí. Él asintió entendiendo sin necesidad de más palabras. ¿Quieres cambiar el testamento? Sí. Llévate a Dima y a Natalia. Déjalo todo a una organización benéfica. Se quedó en silencio, no por sorpresa, sino por respeto. Sabía que esta no era una decisión tomada en medio de la ira. Era el final de algo que ya había muerto mucho antes de que Alexei cerrara los ojos. Y así, cuando salió el sol afuera, finalmente corté la última rama podrida. No por venganza. Por la justicia. Porque algunos legados no se heredaron con dinero, y algunas ausencias no merecieron perdón. Saben que un abrazo puede ser lo último que queda cuando fallan las palabras. No fue un gesto formal, ni ese saludo frío que me daban mis hijos en los últimos años, ese toque rápido, como si el cariño fuera una moneda ardiendo en la mano. Fue un abrazo de alguien que carga con el peso de no haber estado cuando debería haber estado. Y me fui. Porque por primera vez en meses alguien me tocó como si todavía fuera persona. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde Alexei cortaba el pan por las mañanas con precisión quirúrgica, como si cada rebanada fuera un acuerdo silencioso con el día.
Vladik se miró las manos, demasiado grandes para su cuerpo aún en formación, como si en ellas estuviera escrita una culpa que no podía nombrar. No preguntó por qué la casa estaba tan vacía de fotografías, porque los cuadros de los nietos habían desaparecido de las paredes, porque el olor a lavanda, ese que tanto odiaba su madre, ahora dominaba el aire. No preguntó, pero vio. Y a veces ver es más honesto que cualquier pregunta. No sabía que estaba enfermo, murmuró finalmente. La voz entrecortada no era la de un joven de 19 años, sino la de un niño que todavía creía que los adultos lo sabían todo. Mamá dijo que fue rápido. Que no sufrió. Serví té en finas tazas de porcelana, las que guardaba para ocasiones especiales, como si la muerte de mi marido o el regreso del único nieto que me quedaba no fueran ocasiones suficientes. El líquido ámbar tembló levemente, reflejo de mi mano, que ya no estaba tan firme como antes. Fue rápido, confirmé. Pero no fue rápido. Hay una diferencia. Él entendió. Porque Vladik siempre lo entendió. No como los demás que solo escuchaban lo que les convenía. Bebió el té sin azúcar como le gustaba a Alexei, y me pregunté si sería una coincidencia o si, en algún lugar de su memoria, también guardaba ese detalle. Un hombre se mide por los pequeños gestos que repite sin saber por qué. ¿Estás solo aquí?, preguntó mirando el pasillo donde la puerta de la oficina de Alexei permanecía cerrada, como una tumba de madera y papel. Ya no, respondí. Y no fue una mentira piadosa. Porque la soledad no es el vacío de las personas, sino la ausencia de quienes deberían estar ahí. Y lo era. Incluso si es tarde. Aunque sea por un hilo. Vladik se quedó hasta que oscureció. No hablamos mucho. A veces las palabras son como hojas secas en otoño, pisarlas solo produce ruido innecesario. Ayudaba a lavar los platos, algo que ninguno de mis hijos había hecho jamás, y cuando sus manos todavía torpes dejaban caer un plato, no ponía excusas. Simplemente lo recogió, lo limpió y continuó. Como si cometer errores estuviera permitido. Como si no lo juzgaría por eso. Antes de salir, se detuvo en la puerta con las llaves del auto en la mano, un auto viejo prestado, que olía a gasolina y a juventud. Volveré, dijo. No fue una promesa vacía. Era un hecho. Porque Vladik no pidió perdón con palabras. Preguntar con acciones. Y yo, que había pasado toda la vida esperando disculpas que nunca llegarían, finalmente entendí, algunas cosas no se arreglan con un lo siento. Se reparan con presencia. Con té servido en la taza adecuada. Con un abrazo que dura 3 segundos más de lo necesario. Cuando la puerta se cerró, no sentí el peso del adiós. Sentí por primera vez en años el alivio de un nuevo comienzo. Porque las herencias no se componen solo de dinero o propiedades. Están hechos de elecciones. Y había elegido finalmente volver a heredarme. Su mano tembló cuando tocó la mía por primera vez, solo sus dedos, como si probara la temperatura del agua antes de sumergirse. Luego, cuando se dio cuenta de que yo no iba a alejarme, el gesto cobró fuerza. No me alejé. Nos quedamos allí en la habitación que ya no olía a él, pero aún tenía el eco de su risa en los rincones. Le serví limonada casera, la que amaba cuando era niño, y observé cómo sus ojos recorrían las paredes, los muebles, los cuadros, como si el lugar fuera a la vez extraño y dolorosamente familiar. Eso es lo que hace el dolor, deja las cosas en el mismo lugar, pero te las roba. Existen, pero ya no viven al mismo tiempo que tu corazón. Te fallé, dijo pasando los dedos por el borde del vaso. Nunca me perdonaré por eso. No elegiste fallar, respondí. No lo sabías. Entonces me miró. En verdad. No con la culpa que cargan quienes buscan excusas, sino con el dolor desnudo de quienes finalmente comprenden. Mami ni siquiera vino, susurró como si las palabras le dolieran cuando salieron. Negué con la cabeza. No necesitaba confirmar. Miró hacia abajo jugando con el borde de la servilleta hasta que casi se rompió por completo. Dijo que tenía compromisos. Que ya estaba todo resuelto. Debería haberlo sospechado. Ya estás aquí, dije. Eso es lo que importa. Se enderezó un poco como si mis palabras hubieran suavizado alguna aspereza en su interior. Quiero hacer algo. Para él. Para ti. Algo.
Ya lo estás haciendo, lo interrumpí. Tú viniste. La incertidumbre aún vivía en sus ojos, así que me levanté, fui a la oficina y regresé con el sobre. Las hojas del interior eran reales, firmadas pero aún no registradas. Quería ver tu cara antes de que todo se volviera oficial. Abrió la carpeta. Lea las primeras líneas. Congelado. Abuela, ¿qué es esto? Mi plan, respondí. La casa, la dacha, las cuentas. Todo a tu nombre. ¿Por qué yo? Su voz se quebró. ¿Y mamá? ¿Y el tío Dima? Podría haber hablado de las ausencias, los silencios, los mensajes ignorados, las fotos en el brunch mientras bajaban el ataúd. Podría haber mencionado las cenas caras que valieron más que una despedida, los campos de golf que ocuparon el lugar del luto. Pero elegí otra verdad. Porque fuiste el único que vino. Sin ser llamado. Sin recordatorio. Simplemente apareció. Miró los papeles como si fueran de cristal, demasiado frágiles para tocarlos con fuerza. Tragó con fuerza. No sé qué decir. No es necesario, lo corté. Solo recuerda quién eres. Y debes saber que el amor verdadero no grita. Él actúa. Se secó los ojos con el dorso de la mano, como hacía cuando era niño, avergonzado por las lágrimas. Nos quedamos allí en silencio, uno al lado del otro. No como alguien que necesita llenar los huecos con palabras, sino como lo hacíamos Alexei y yo por las noches, cerca sin tocarnos, unidos sin hablar. Cuando Vladik se levantó para irse, dudó en la puerta. Si vengo el fin de semana, ¿podemos volver a hacer blini? Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Con almíbar de verdad, lo prometí. El mejor. Pero el domingo siguiente fue ella quien apareció. No por nostalgia. No de memoria. Pero porque dejé de responder sus mensajes, y para ella esto ya era una alarma. El coche entró ruidosamente en el camino de grava, como si se dirigiera a una reunión de emergencia. Un todoterreno negro, llantas carísimas, cromo brillante, puerta cerrada con la arrogancia de quien todavía cree que el mundo gira en torno a él. Ni siquiera acertó. Entró como siempre, como si la casa todavía fuera suya. Mamá, dijo arrojando su bolso sobre los muebles del pasillo con un desdén que no necesitaba saludo. No me levanté del sofá. Continuó doblando ropa, calcetines, camisas, lentamente como si esos pliegues fueran lo más importante del universo. Estaba ocupada, respondí. Ella resopló. ¿Ocupado con qué? No respondí. Caminó hasta la cocina, se sirvió agua como si estuviera en su propia casa, se apoyó en la mesa con la postura de quien todavía cree que el mundo le debe explicaciones. ¿Entonces es verdad?, preguntó golpeando con la uña el cristal. Vladik dijo que nos eliminaste de tu testamento. Terminé de doblar la toalla. ¿Y la verdad? Ella se rió. Alto. Seco. Con una risa que era más diente que alegría. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La miré con calma. Después de todo lo que hiciste por mí. Ella abrió la boca para replicar, pero no la dejé. No viniste al funeral de tu padre. No llamé. Él no preguntó. Ni siquiera envió una flor. Vi las fotos. Manicura. Luego brunch. Ella parpadeó pero no discutió. ¿Quieres hablar de lo que hice por ti?, continué. Envió listas, supermercado, ropa para los niños, matrícula escolar, reformas. Y pagué. Siempre. Sin cargos. Porque soy madre. Es una obligación, escupió. La familia es así. No, corregí. Eso es lo que hacen las madres. Vosotros sois los niños. Silencio. Solo el goteo del grifo. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos, dije. Estaba orgulloso de ella. No era rico, pero era decente. Él te enseñó que el respeto se prueba con actitudes. Y ni siquiera encontraste 2 horas para despedirte. Ella bajó los ojos. ¿Realmente nos interrumpiste así? Estuve 20 años dando. Espera. Manteniendo el calor. Enterré a mi marido solo.
Me senté junto a tu cobardía y esperé a mis hijos. No viniste. No es así. Es toda una vida. Se cruzó de brazos y apretó los labios formando una fina línea. ¿Nos estás castigando? Me estoy liberando, respondí. Y dando a los que vinieron sin ser llamados. El nombre de Vladik flotaba entre nosotros. Ella guardó silencio. Luego se echó a reír, ruidosamente, nerviosamente, una risa que sonó como un cristal roto. Es un niño. ¿Qué sabe él? Una casa, una dacha. Él sabe cómo llegar, lo interrumpí. No por interés. Pero estar cerca. El silencio que siguió fue denso. Pensé que gritaría, lloraría. No. Simplemente tomó la bolsa. Espero que esto te dé la sensación de poder que tanto deseabas. No, respondí. Esto me da paz. Ella se fue sin mirar atrás. La puerta llamó. Me quedé donde estaba. Una hora más tarde encontré un papel arrugado en el escalón. Sin sobre, sin firma. No entiendes lo difícil que es llevarlo todo solo. Quizás nos equivocamos. Pero excluirte no es la solución. Lo leí 2 veces. Lo doblé por la mitad. Lo guardé en el cajón donde se guardan las cosas sin importancia. Porque ahora no era más que un trozo de papel. Tarde. Vacío. La puerta se cerró con un clic seco sin ningún sonido estridente. Esperé hasta sentir el peso de su ausencia en el aire, no por miedo, sino por una claridad que llegó como un suspiro después de años de contener la respiración. Me senté junto a la ventana, observando los últimos rayos de sol posarse sobre los pétalos secos de las rosas. Vuelven, decía Alexei, pero no para todos. 2 días después entré al banco. El olor a limón y cera cara, de esos que solo existen en lugares donde las voces nunca se alzan, incluso cuando el mundo se desmorona, me envolvió incluso antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. María Nikolaevna se levantó de la mesa con la postura impecable de quien está acostumbrado a lidiar con decisiones, no con dudas. Recibimos su mensaje, dijo como si fuera una formalidad, aunque ambos sabíamos que no lo era. Vine para asegurarme de que todo esté como debe ser. Hojeó los periódicos con dedos que no le temblaban. Todo en orden. Acceso restringido a las cuentas. Fondo fiduciario establecido. Niños excluidos. El bolígrafo se cernió sobre la última página. Todo para Vladik. Hizo una pausa, como si esperara que yo dudara. Es un paso irreversible. Soy una mujer irreversible, respondí. Se rió en voz baja, como si hubiera descubierto un chiste que no tenía gracia. ¿Quieres limitar el acceso por completo? Hasta los 30 años. A menos que sea una cuestión de vida o muerte. Sin excepciones. Sin excepciones, repitió anotándolo. ¿Quieres un administrador? Negué con la cabeza. Un asesor financiero si quiere. Pero la decisión final es suya. ¿Confías en él más que en nosotros? Confío en él más que en cualquier firma. Él asintió como si entendiera algo más allá de las palabras. Sabes que esto es casi imposible de deshacer. No quiero deshacerlo. Yo firmé. Todas las páginas. Todos los espacios en blanco que puedan albergar dudas. Cuando terminé me miró con una expresión que no era ni de lástima ni de juicio, sino simplemente el reconocimiento silencioso de que algunas cosas, una vez hechas, dejan de ser elecciones y se convierten en verdades. No está enojado, comentó como si se tratara de un descubrimiento. Lo tengo claro, corregí. Salí a la calle. El aire estaba limpio como si alguien hubiera lavado el cielo durante la noche. La luz ya no era la misma que antes, más nítida, menos indulgente. Al otro lado, el café donde solíamos sentarnos Alexei y yo todavía existía, pero ahora estaba lleno de jóvenes ruidosos, con risas que parecían prestadas. Entré de todos modos. Pedir un fue un acto de terquedad, o quizás de memoria. Me senté junto a la ventana, mirando la calle. Una mujer pasó con un niño en su regazo, sonriendo ante algo que solo ella veía. No sentí celos. Simplemente reconocí el gesto como si estuviera hojeando un libro que ya había leído demasiadas veces como para sentir algo más que el peso de las páginas.
Pero esa noche no fue mi hija ni mi hijo quien llamó a la puerta. Era Olga, la esposa de Dima, con un paquete de papel de estraza en la mano, una piragua comprada en un supermercado, con la etiqueta del precio todavía pegada al paquete. Subió los escalones con una vacilación que no era timidez sino algo más pesada, como si cada paso costara una moneda que no estaba segura de querer gastar. Abrí la puerta sin sonreír. Apple, dijo intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alexei hizo lo mejor. No respondí. No te invité a pasar. La dejé decidir. Cruzó el umbral como si fuera la primera vez, aunque conocía cada rincón de aquellas habitaciones. Nuestras miradas recorrieron las paredes, las fotografías, el colgador de entrada que Alexei había hecho en el 81, con un gancho roto que Dima había roto cuando era niño y que nunca arreglamos. La historia también forma parte del mobiliario, solía decir Alexei. Olga se detuvo en la cocina, pero no se sentó. Dejó la piragua sobre la mesa y permaneció de pie, como si supiera que cualquier gesto de consuelo sería mentira. No vine a pedir nada, dijo, y por primera vez en años, su voz no sonó como un veredicto, sino como una confesión. Es bueno saberlo. Escuché lo que le dijiste a Dima. Sobre la herencia. Sobre la casa. Y... Ella respiró hondo. Quería decir gracias. Esto me sorprendió. ¿Por qué? Por no darle nada. La miré por primera vez sin el filtro de la indiferencia y vi algo que nunca había notado, no había frío en sus ojos. Fue cansancio. Él nunca supo valerse por sí solo, dijo como si estuviera hablando sola. Desde muy joven se le dio todo. Lo intenté, ayudé a fingir que era capaz. Pero en el fondo eso es todo lo que es. Un hombre que espera que el mundo se doblegue. No respondí. Él te odia. Natasha también. Pero olvidan que fuiste tú quien los sostuvo todos estos años. Quien los alimentó, quien los salvó cuando ellos mismos no sabían que se estaban ahogando. Simplemente se quejaron de que no lo hiciste a su manera. Me crucé de brazos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy cansado. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue honesto. Ella permaneció de pie. Yo sentado. La piragua intacta entre nosotros, como una oferta que nadie se atrevía a aceptar. Luego lentamente se sentó. No como visitante ni como intruso, sino como alguien que finalmente se quitó la máscara de alguien que no pertenece. Alexei fue bueno. Conmigo también. Incluso cuando no había ninguna razón. Él era así. Y nunca te agradecí. Ni a él, ni a ti. Por las veces que nos salvaste. Por el dinero. Por simplemente estar allí. No nos debías nada. Pero deberías haber venido, dijo. Cuando se fue lo supe. Sabía que estabas solo. No fue una excusa. Era un hecho crudo y sin adornos. Abrió su bolso y sacó una fotografía amarillenta, el pequeño Vladik, en los balancines del jardín. Tomé esta foto, dijo. Recuerdo el domingo soleado. Ella lo había conservado. Él te ama. Realmente lo ama. Y necesita saber cómo es eso, amar y quedarse. Asentí. Espero que algún día encuentre a alguien que también lo recuerde. Ella se levantó. Ya no me interpondré en tu camino. Ya han estorbado bastante, respondí sin amargura. Ya se llevaron lo que querían. Pero tú los sostuviste, dijo en voz baja. Incluso cuando no te preguntaron. Incluso cuando te empujaron hacia abajo con ellos. La miré. No hubo ira. No hubo piedad. Solo la verdad, desnuda como un hueso en la superficie. Se fue sin despedirse. El chal quedó atrapado en el pomo de la puerta por un segundo, y en ese momento ella no parecía la esposa de mi hijo, ni la madre de mi nieto. Simplemente parecía una mujer que también había dado demasiado y recibido muy poco. No dejes que te roben la paz, dijo antes de que se cerrara la puerta. Ya han tomado suficiente. Me quedé quieto durante mucho tiempo. Luego guardé la piragua en el frigorífico. No por sentimentalismo, sino porque mañana iría bien con el té. Y una semana después llegó la carta del bufete de abogados.
Sin urgencia, sin reflejos rojos. Solo confirmación, el Nuevo Testamento estaba en vigor. Todo firmado, todo sellado. Vladik era ahora el único heredero. Sostuve el sobre entre mis dedos. El papel era grueso y la tinta del sello era clara. No fue un deseo. No fue una promesa. Era un hecho. Salí al jardín. Las rosas habían caído por completo. No se marchitan, decía siempre Alexei. Se van con dignidad. Solo entonces entendí lo que quería decir. Hay una especie de silencio que no está vacío. Es un punto final. No de derrota, sino de algo que finalmente llega a su fin y que ya no necesitas cargar. Me senté en el banco con el papel todavía en la mano. No era pesado, pero tenía sustancia. No fue alegría. No fue amargura. Fue el alivio de saber que una carga había sido depositada en el suelo y que ya no necesitaría levantarla. Me levanté y volví a entrar. Abrí la vieja máquina de coser, que no había sido tocada desde que Alexei enfermó. Limpié el polvo, engrasé los engranajes, enrollé el hilo en la canilla. No hacer algo importante. Solo para escuchar ese sonido, el rítmico clic-clac, el olor a tela y metal que me recordaba la infancia. Cosí una cortina nueva para la cocina. Azul claro con puntas torcidas y líneas desalineadas. No era de utilidad para nadie más que para mí mismo. Y esa fue exactamente la razón por la que fue útil. Por la mañana amasé la masa para los blines. 2 juegos de cubiertos sobre la mesa. Porque sabía que vendría. Vladik llegó poco después de las 9 con bolsas en los brazos. Pensé que podrías necesitar algo nuevo. Sonrisa. Hoy aprenderás a cocinar. Él asintió seriamente. Deseo. Mostré cómo darle la vuelta a la masa sin romperla, cómo saber cuándo la sartén estaba lista, cómo revolver la levadura sin matar el aire. Él escuchó. No como Dima, que siempre actuaba con prisas, con la impaciencia de quien quiere llegar al final antes de entender el camino. Los tuyos estaban mejores, dijo, después del primer bocado. Tuve más tiempo para practicar, respondí. Vertió almíbar en el plato. Sabes, he estado pensando. Esta casa. No es solo una casa. No. Podría ser más. Un lugar para aquellos que no tienen dónde quedarse. O un taller. Para enseñar a la gente a hacer cosas con las manos. Para recordar cosas simples. Algo tembló en mi pecho, leve, casi imperceptible. Una pequeña, obstinada y verdadera esperanza. Tu abuelo lo aprobaría, dijo. Él asintió. Empezaré por el porche. Arregla los pasamanos. Pero utiliza herramientas decentes. Nada de esa basura de plástico que compran los estudiantes. Él se rió. Y por primera vez en mucho tiempo, el sonido no resonó como algo perdido. Parecía un comienzo. Tendrás que enseñarte esto a ti mismo también. Comimos en silencio, pero no fue un silencio vacío. Era quietud. Se fue después del almuerzo. Estaba lavando los platos, las cortinas nuevas se movían con la brisa que entraba por la ventana abierta, olía a tierra húmeda y a algo dulce, no solo arroz, no solo presente, sino como si el pasado también hubiera dejado allí una huella, una luz, casi una caricia. Miré al jardín. Los rosales estaban desnudos, los parterres vacíos, solo las coles resistían obstinadamente. Pero por primera vez en años, el dolor no era tan intenso. No fue ausencia. Era la forma de lo que estaba por venir. De lo que crecería. Empezaron a caer las primeras nevadas, finas como polvo, aún no se habían asentado en el suelo, pero la estación había cambiado para siempre. Me quedé en el porche envuelta en una gruesa chaqueta de punto, y la taza de café calentándome las manos. Al frente Vladik estaba reparando la cerca, murmurando algo en voz baja, tal como lo hacía Alexei. No era una copia. No fue una repetición. Era un hombre de verdad, eso es todo. Pasó un mes. Ninguno de los niños llamó. Natasha envió un mensaje de texto, espero que estés feliz. No respondí. El silencio estaba ahí, pero ya no llamaba, ya no palpitaba. Era solo una puerta cerrada que dejamos de empujar después de un tiempo.
Reescribe esta historia si quieres. Que me pinten como el villano en su versión. He vivido lo suficiente para saberlo, la gente siempre tergiversa la verdad para no ver su propia culpa. Pero sé lo que hice. Sé a quién salvé. Sé que me recuperé. La verdad no necesita gritar. Ella solo necesita ponerse de pie. Por la noche Vladik llamó a la puerta. Abuela, ven a ver. Las tablas de la cerca estaban lisas, alineadas y trabajadas con cuidado. Trabajo de verdad. Alexei habría dicho, se giró un poco hacia la izquierda. Pero en nuestra familia todo el mundo mira un poco de reojo. Risas. En verdad. Ruidosamente con la boca abierta, como si no me hubiera reído en mucho tiempo. Estaba de pie a mi lado, secándose las manos en los pantalones, con las manchas de pintura aún frescas. En primavera hacemos más. No solo flores. Un huerto. Enseñamos a otros a hacer cosas con las manos. Para que algo viva. Lo miré. Nunca volví a ver al niño que tenía en mi regazo. Vi a un hombre que decidió quedarse. Sonaba bien. Por la noche hice sopa. Arregló el armario chirriante. Mostré dónde se atascó el cajón. Preguntó por el ático. Pasamos el día como realmente vivimos. No publicar. No para mostrar. Simplemente viviendo. Cuando se fue escribí una carta. No para ellos. No para nadie. Para mí. Te esforzaste demasiado. Te quedaste en silencio cuando deberías haber hablado. Ayudaste cuando deberías haberte retirado. Pero amaste con todo. Y eso no es un error. Ahora eres libre. Libre para bailar en la cocina. Planta solo por el placer de verla crecer. Decir no sin culpa. Sí sin miedo. No eres cruel. No eres duro. Eres claro. Y finalmente es suficiente. Doblé la carta y la guardé donde estaban las fotos de los que se fueron antes, no para olvidar, sino para recordar que todavía estoy aquí. Antes de irte a dormir, sal al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas afiladas, el aire tan transparente que parecía que se podía tocar el infinito. Levanté la vista y susurré, estarías orgulloso. No de la decisión. No de la fuerza. Sino de haber elegido la paz. No la ruidosa. No la llamativa. La mía.